Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. Hoy vamos a hablar rápidamente sobre la justicia. Eh, Quiero hablar primero sobre la justicia en abstracto, porque todos ahora cuando hablan de la justicia piensan que la justicia es el poder judicial. No, la justicia va más allá del poder judicial. La justicia tiene que ver con un valor que en la tradición, en la vieja tradición ulpaniana, implicaba en dar a cada cual lo suyo. Vamos a llegar a eso, pero quiero tener un punto de partida que creo que es fundamental para entender qué es la justicia. San Agustín de Hipona, el santo San Agustín, decía, sin la virtud de la justicia, ¿qué son los reinos sino unos execrables latrocinios? Podemos decir que execrables latrocinios equivale a banda de ladrones o un vasto pillaje, es decir, a una banda de delincuentes. Ya San Agustín anunciaba que toda comunidad requiere tener una dosis de justicia, es decir, la justicia es lo que sedimenta a la sociedad. Luego Orwell, eh, que era un crítico del cristianismo, hace una sátira que es muy conocida, Rebelión en la Granja, George Orwell. Es una sátira contra el comunismo, ¿no? Donde explica las inequidades de una sociedad sin justicia, ¿no? Y no sé si se acuerdan que el cerdo Napoleón, ¿no? El que termina, digamos, generando una dictadura dentro de la granja, eh, como que rechaza todos los principios que regían en la granja, ¿no? En la granja de animales. Y el único principio que regía era, solamente creo que el burro era el que sabía leer. El principio que quedó, según Napoleón, era todos los animales son iguales, pero algunos animales son más iguales que otros, obviamente por los cerdos. Eh, y es que para el comunismo, ¿no? La justicia es un epifenómeno de las relaciones de clase y de producción. Es decir, la justicia es un instrumento de la burguesía para mantener sus privilegios. Esa es la forma de ver de un comunista la justicia. ¿M? Es decir, no hay nada que tenga que ver con una condición inherente a la persona, tampoco tiene que ver con la cultura, es simplemente una cuestión que deriva de las relaciones económicas. Bueno, la tradición occidental ha establecido que la justicia debemos entenderla de dos maneras: el dar a cada cual lo suyo, que es la justicia de forma conmutativa, pero también existe para las sociedades occidentales, a pesar de que ciertas formas de neoliberalismo lo niegan, eh, una denominada justicia social o de carácter redistributivo, ¿no? Pero finalmente la justicia para las sociedades occidentales tiene que ver con ponerle un límite al poder del Estado, tiene que ver con ponerle un límite a los excesos del poder del Estado. Es una forma de defender los intereses ciudadanos frente a un Estado que se torna cada vez más grande y abusivo. Entonces, esa es la función que desempeña la justicia. Y entre los órganos que se dedican a hacer respetar esta virtud, ¿no? Y este poder del Estado está el Poder Judicial, indudablemente. Ahora, hemos entrado en una etapa completamente diferente de las que hemos tenido anteriormente en cuanto se encuentra vinculada a la Administración de Justicia. Hasta hace unos años, el juez simplemente era un aplicador de normas. Ha surgido una corriente dentro del derecho, denominada el neoconstitucionalismo, que para mí es una corriente nefasta. ¿Qué sostiene, entre otras cosas, el neoconstitucionalismo? Que el juez tiene que ser un activista, que el juez tiene que ser un activista social y político. Lo que los políticos no pueden hacer, lo debe hacer el juez. Por tanto, el juez puede, a través de sus sentencias, transformar la realidad. Eso lo hemos visto en varios países cuando se han discutido la legalización, por ejemplo, entre otras cosas, de el aborto, del matrimonio homosexual, eh, entre otras cosas en las cuales entiendo todavía hay un margen de discusión, ¿no? No son temas que creo deben estar cerrados, sino más bien deben abrirse y deben discutirse socialmente. Y esa es la forma, creo yo, ¿no? Porque finalmente tiene una dimensión política estos temas. Pero en muchos países fueron los jueces los que terminaron decidiendo si se legalizaba o no. Para muchos esto constituye una gran victoria. Bueno, para mí, más allá del tema que son bastante discutibles, no deben ser los jueces, sino deben ser los políticos los que establezcan los cambios en la sociedad. Los jueces no tienen nada que ver ahí. El juez no es un legislador. El juez tampoco es un político. No obstante, yo sí creo que las sentencias judiciales
revisten cierto carácter político, pero no es un político. Entonces, tenemos que entender bien los roles. Y acá salen muchos jueces, sobre todo lo que denominamos como jueces de izquierda. A mí no me gusta usar el término caviar, ¿no? Pero, digamos, algunos jueces de carácter comunista, ¿no? Muy pegados a la izquierda, que sostienen posiciones progresistas o excesivamente progresistas para una realidad que no la es. Perú todavía es un país conservador, Perú todavía es un país que mantiene las tradiciones, y si van a haber cambios, tienen que ser cambios que surjan de la sociedad, no impuestos por un juez. Ese es el detalle, ¿no? Entonces, el político tiene que hacer una lectura de la realidad y a partir de eso realizar transformaciones en pro de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Eh, y esto no lo vienen haciendo. Los políticos están ahora más preocupados por defender sus intereses, ¿no? Por eso es que el comunismo internacional ha creado este famoso término de la casta, ¿no? La casta engloba a toda la clase política. Y personajes desde Pablo Iglesias en España hasta Javier Milei en Argentina, uno de izquierda, otro de derecha, atacan a la casta, ¿no? La casta son los políticos que solamente se dedican a defender sus intereses. Bueno, el problema cuando una persona sostiene estas posiciones es que ese ataque hacia los políticos es también un ataque a la política. Y entonces, ¿qué viene después de la política? ¿Qué viene después de un ataque a la política? Viene la no política. Viene el gobierno tecnocrático o vienen formas de cierto autoritarismo, ¿no? Que ya hemos tenido en nuestro país y que han causado mucho daño. Por tocar dos temas importantes y para ir terminando, gracias por seguirme, gracias por escucharme. Mm, no puede haber ninguna reforma constitucional, no puede haber una asamblea constituyente, no pueden haber grandes transformaciones en nuestro país si es que no solucionamos el problema de la justicia, el problema de la administración de la justicia concretamente. Es una deuda pendiente. Yo pondría en el debate dos temas importantes, que son temas que no están siendo discutidos. Uno es, ¿cuál es el poder real de los jueces? Imagínense que caiga el profesor Castillo, renuncie, lo vaquen, no lo sé. Seguramente va a haber una guerra judicial y van a presentar recursos. ¿Qué garantía tenemos con el Poder Judicial que ahora vemos, se evidencia, ¿no? Una gran corruptela, jueces parcializados, jueces que tienen una visión ideológica de la realidad, que quieren imponer determinadas cosas, o jueces que han caído en la corrupción? ¿Qué seguridad tenemos de que va a haber una cierta predictibilidad con respecto a lo que podría ocurrir eventualmente si cae el profesor Castillo a nivel judicial? Ninguna. Entonces, igual, si Castillo termina su mandato, espero que no, espero que renuncie, ¿no? O que el Congreso se organice bien y logren vacarlo. Yo creo que la causal de incapacidad moral ya está, pero bueno, el Congreso tendrá que decidir finalmente, es su competencia. eh, Cualquier transformación, cualquiera sea el próximo gobernante, de izquierda, de derecha, de centro, hombre, mujer, etcétera, eh, tiene que enfrentar la situación pendiente de la justicia. ¿Y qué podría pasar si es que existen cuestionamientos frente a una eventual elección y se comienzan a impugnar a través de recursos los resultados electorales? Van a generar situaciones zozobra, como la que ya hemos vivido, ¿no? Eh, Creo que el proceso anterior, electoral anterior, fue un proceso empañado por muchas irregularidades. Castillo, en ese sentido, entró con un déficit de legitimidad política. Eh, Eso no puede volver a repetirse. Y sí, mucha gente quiere que salga el señor Salas Arenas. Yo creo que también debe irse. Está muy cuestionado y él mismo debería renunciar. Yo no sé qué afán tienen algunos eh, jueces, ¿no? De querer perennizarse en los cargos, ¿no? Señor Salas Arenas, usted ya cumplió un ciclo, lo hizo muy mal, por cierto. Debería renunciar, debería renunciar. Y también se debería replantear la función, segundo y último tema, para ir terminando, de la Junta Nacional de Justicia. Eh, ¿Qué es lo innovador de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué marca la diferencia con el ex Consejo Nacional de la Magistratura? Yo lo que percibo es que la población reclama, de parte de todas las instancias vinculadas a la Administración de Justicia, una mayor participación y una mayor transparencia. Y ese es un desafío que tienen las personas que están encargadas en este momento
de dirigir estas instituciones. Les agradezco mucho por seguirme, espero no haberlos aburrido, les mando un fuerte abrazo y seguiremos hablando de estos temas tan importantes para el país. Ojalá que estos temas puedan ser puestos en la agenda política. Lo que queremos es desarrollar una suerte de corriente alternativa a lo que muchos medios de comunicación vienen haciendo, y es crear una agenda centrada en determinados temas. Nosotros queremos abrir la agenda, porque hay muchos temas pendientes, y consideramos necesario, por ejemplo, en este caso, abordar concretamente la problemática de la justicia. Les mando un gran abrazo, espero que se encuentren bien, y Dios mediante hasta la próxima semana. Gracias.